Bueno, seguimos con el predicado ecuativo. Acá vamos a tomar un concepto para clarificarlo, que es el de, bueno, dentro de la oración ecuativa, cuáles son los diferentes tipos de estructuras ecuativas que yo me puedo encontrar. Podemos encontrar una ecuativa de valor general o una ecuativa temporizada. La ecuativa de valor general es la que lleva el verbo ser en presente de indicativo. Y esta es la que lleva el verbo ser en ese tipo de uso que todos conocemos para el presente de indicativo cuando tiene valor de presente habitual, de presente general. Cuando decimos, por ejemplo, recuerdan en el presente del indicativo que decimos, supongamos, Brian habla japonés, pero no está hablando japonés ahora, no es el presente actual de ahora ya, sino es un presente general que indica que él habla en determinadas situaciones que ocupan parte del pasado y parte del futuro, pero que son recurrentes dentro de su vida, habla japonés. Ese es el mismo uso que tiene acá el presente de indicativo, ese valor general, ese valor general que sirve para cualquier momento. Por ejemplo, si yo digo, el triángulo es el polígono de tres lados, ahí tengo una estructura ecuativa de valor general, porque el triángulo es en la antigüedad eso, y es lo mismo hoy y será lo mismo en el futuro. No pasará a ser otra cosa el triángulo. Entonces, en principio podemos suponer que no va a cambiar. Entonces, en ese caso nos encontramos ante una estructura ecuativa de valor general. Pero cuando no tiene valor general, o sea, cuando utiliza el verbo ser en cualquier otro tiempo verbal que no sea el presente de indicativo, acá tengo una estructura ecuativa temporizada, que es la que entonces utiliza cualquier otro tiempo verbal. Por ejemplo, ayer mi vecino fue el culpable. Acá, en ayer mi vecino fue el culpable, fíjense que el verbo es fue, del verbo ser. Está rodeando dos sintagmas nominales y los dos están especificados. Entonces tengo una estructura ecuativa. Acá se forma un predicado ecuativo, pero como fue está en pretérito perfecto simple, o sea, no está en presente reindicativo, entonces aquí me encuentro con una estructura ecuativa temporizada. Y lo que coloco en las cajas es solamente cada uno de los términos. Lo que sobra lo dejo afuera. En este caso sobró un elemento y me puedo dar cuenta de por qué sobró ayer. ¿Por qué sobró ayer? Porque ayer subraya el valor de temporizador que acá tiene el pretérito perfecto simple, el tiempo verbal. Entonces me dice cuándo. En realidad es un temporizador porque nos está indicando en qué intervalo del tiempo esta ecuativa realmente funciona. En qué intervalo del tiempo esto es igual a esto. Está diciendo que esto no es igual a esto siempre, sino que en cierto intervalo, en algún punto, en algún intervalo en la línea del tiempo, lo interpreto ahí como que esto fue exactamente igual a esto, pero solamente en ese caso particular. O sea que acá me encuentro con un temporizador por esa razón. Está temporizando la estructura ecuativa. Nos está indicando en qué tiempo era válida la estructura ecuativa. Y para eso podemos tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que cuál era la condición que tiene que tener cualquier sintagma nominal para entrar a formar parte de una ecuativa. Para ser el término 1 o el término 2 tiene que estar especificado. Bien. Ahora, si yo me encuentro con uno de los dos términos, que es Leila, por ejemplo, yo digo, Leila era una alumna del secundario, no lo es más. O sea que una alumna del secundario
igual a Leila, pero en algún tiempo del pasado. Yo le puedo agregar un temporizador. Por ejemplo, Leila era alumna del secundario 3 años atrás. Entonces ahí estoy indicando cuándo esa ecuación era válida, cuando un término era exactamente igual al otro. Hoy ya no lo es más. Pero si nosotros pensamos, Leila es un sintagma nominal, es un sustantivo propio, pero no le falta el especificador para estar especificado y poder formar parte de una ecuativa. No le falta. Es un sintagma nominal que está especificado, porque como es un nombre propio, el nombre propio especifica por sí mismo, no necesita el especificador. Por eso nosotros sabemos que es redundante decir la Leila, esa Leila, nuestra Leila, aquella Leila. No necesitamos especificar porque el sustantivo propio contiene su propia especificación particular. O sea que está especificado, aunque no tenga especificador, porque la especificación ya está dada por el propio sustantivo, propio justamente. Y hay otra posibilidad para encontrarnos con una estructura ecuativa, que es la siguiente. Si yo digo, quien estuvo ayer a la tarde fue quien aprobó. Quien estuvo ayer a la tarde fue quien aprobó. Ahí tengo una incluida que es quien estuvo ayer a la tarde. La otra es quien aprobó. O sea que tengo dos estructuras que están ahí encerradas entre paréntesis. Fuera lo único que me queda es fue. O sea que totalmente sospechoso ese fue. Fue del verbo ser, es lo único que quedó en el medio. Todo indica que es una ecuativa. Entonces, quien estuvo ayer a la tarde es igual a quien aprobó. Hasta ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? Bien. Entonces sí, estamos frente a una ecuativa. Pero ¿qué pasa? Quien estuvo ayer a la tarde, ¿es un sintagma nominal? No. ¿Qué es? Una proposición incluida que está ocupando el lugar que le correspondería a un sintagma nominal, por ejemplo a Leila, a un sustantivo propio. Entonces, quien estuvo ayer a la tarde es una proposición incluida sustantiva, es una bis. Y si es una incluida, la incluida sustantiva, se comporta exactamente igual que el sustantivo propio. ¿Qué quiere decir eso? Que ella ocupa la función del sustantivo, como por ejemplo en este caso la de ser término 1 dentro de una ecuativa, pero no lleva especificador, igual que el sustantivo propio. O sea que al comportarse igual que el sustantivo propio, ocupa su función y sin llevar especificador, especifica por sí misma. Porque quien estuvo ayer a la tarde lo puedo reemplazar por Pedro. Pedro estuvo ayer a la tarde. Bueno, Pedro, o sea, quien estuvo ayer a la tarde es lo mismo. Entonces, el término 1 está formado como una proposición incluida sustantiva y no tiene especificador, pero especifica por sí mismo. Sigue siendo en el fondo un sintagma nominal especificado. No es un sintagma nominal, es una incluida que ocupa la función de sintagma nominal. La incluida vino a usurparle la función al sintagma nominal y a comportarse como un sintagma nominal, y está especificado aunque no lleve especificador. Y luego, quien aprobó, ¿qué pasa otra vez? Exactamente el mismo caso. ¿Quién aprobó? Quien aprobó, Pedro era quien vino ayer, es igual a quien aprobó, o sea que Pedro igual a Pedro. En el fondo es eso lo que dice la estructura ecuativa. Es una estructura tautológica. Lo tautológico es decir lo mismo, lo que dice exactamente lo mismo,
que en un caso extremo podría ser Pedro es Pedro, un gato es un gato. Solo que en las definiciones, ¿qué esperamos nosotros? Que lo tautológico no sea por repetición de palabras, sino por la repetición del significado. Un gato es un mamífero felino que bla bla bla. Entonces, un gato tiene que equivaler a todo aquello que yo dije del otro lado con el otro término. Entonces ahí sí entiendo que se ha definido el gato. Es tautológico, igual que decir un perro es un perro. Pedro es Pedro. Es tautológico porque de los dos lados dijimos exactamente lo mismo, solo que hay una reformulación. En el caso de la definición hay una reformulación del mismo significado. Quiere decir que decimos lo mismo pero con otras palabras.